La figura de Moshe Natán es todavía una gran desconocida. A pesar de haber sido en vida un importante hombre de confianza de la corte y prolífico poeta y escritor en dos idiomas, en hebreo y en catalán. Moshe nació en Tàrrega, Lleida, en el año 1290. El doctor en filología hebrea Josep Xavier Montaner desarrolló su tesis doctoral alrededor de la figura de este relevante hombre, del cual tendremos oportunidad de poder desvelar más aspectos de su obra y vida. Buenas tardes, Josep, y muchas gracias otra vez por brindarnos la oportunidad de hablar contigo. Buenas tardes, es un placer. La figura, como hemos introducido al principio, la figura de Moshe Natán es bastante desconocida hoy en día, a pesar de la importancia que tuvo en su época. Estamos hablando del siglo XIII y XIV. Tu tesis doctoral se desarrolló alrededor de la figura de Natán. ¿Por qué elegiste esta figura en concreto? Pues es una buena pregunta esta. Cuando un estudiante de doctorado está pensando y haciendo cábalas sobre qué finalmente va a hacer su tesis, pues es un momento difícil y es complicado. En la Universidad de Barcelona, en ese proceso de selección de tema, me ayudó mucho el que después fue uno de los codirectores de la tesis, el catedrático Ramón Magdalena, que me hizo ver una cosa que era casi obvia. Me preguntó un día, ¿tú de dónde eres? De Tàrrega, ¿verdad? Y dije, pues sí. Y me dijo, ¿y pues por qué no estudias la comunidad judía de Tàrrega? Era algo que hasta entonces no se había nunca estudiado, se había solamente, pues nada, publicado algún documento, alguna pequeña anotación, pero nada en serio o nada con un plan un poco exhaustivo. Y fue a partir del estudio que hice en el archivo local sobre la documentación judía medieval que poco a poco pues fue apareciendo a la figura de Moshe Natán, de la cual pues descubrí que de lo que había escrito se conservaba poco y de lo poco que se conservaba había mucho de hebreo, o sea que siendo una tesis de filología hebrea pues era casi ideal, ¿no? De ese mucho hebreo, poco, una décima parte había sido traducida y casi no estudiada, o sea que me metí en ello de cabeza. Y cuando una vez ya pudiste, como bien ahora acabas de decir, meterte en ello de cabeza, de poder estudiar más en detalle su figura, como bien has dicho antes, había textos en hebreo y textos en catalán. ¿Esto era algo habitual en la época, escribir en los dos idiomas? Para nada, no ocurre en Cataluña, tampoco ocurre en Castilla, son poquísimos los autores hebreos que escriben en ambos idiomas. Una cosa es hablarlo, pero escribir son poquísimos los casos que se conocen, tanto de judíos castellanos que hubieran escrito en castellano y en hebreo, como de judíos catalanes que hubiesen escrito en catalán y en hebreo. Moshe Natán es uno de los pocos ejemplos que conocemos, del cual, como decía, la mayor parte de su obra conservada está en hebreo, pero también tenemos indicios de su obra escrita en catalán e incluso dos pequeños proverbios que se nos han conservado. Toda la obra de Moshe Natán se caracteriza por tener un aspecto moral, ¿no? No es un escritor de poesía ni por la poesía, por el mero hecho de cantar las cosas o del goce de la vida, que también, sino que su literatura es una literatura de tipo didáctico-moral. Entonces, tanto lo que se nos ha conservado de su producción escrita en catalán, lo poquísimo que se nos ha conservado de esa producción en catalán, como de lo que se ha conservado de la obra en hebreo,
toda gira alrededor de una literatura de tipo moral, básicamente organizada alrededor de lo que serían pues los poemas de tipo proverbial. Es decir, Moshe Nathan era un escritor de proverbios. Sus obras son básicamente colecciones de proverbios. Una de las obras más importantes, o al menos la que más podemos destacar, es Cuestiones de Vida. Exacto, Totzeot Chaim es el nombre original en hebreo. Nosotros decidimos darle la traducción Cuestiones de Vida en catalán, Cuestiones de Vida en castellano, quizás para diferenciarla de la obra Mekor Chaim de Gabirol, Fuente de Vida. Y realmente decimos ahora que es la más importante porque de hecho es la única que se nos ha conservado de manera casi íntegra, ¿no? Sabemos que en catalán escribió también como una especie de tratado que alrededor de la estructura del relato de la creación en 6 días, pues también iba, pues no sabemos realmente sobre qué iba, pero sí sabemos que la estructura del relato, también unos poemas de tipo moral, iban alrededor de la estructura del libro de Génesis, del primer capítulo de Génesis, y otro libro de poemas en catalán del cual pues no sabemos ni título ni nada, pero creo que es interesante notar que 2 de esos poemas se nos han conservado a través de una colección de proverbios del siglo XV, de una colección miscelánea de proverbios del siglo XV, y curiosamente de esos 2 proverbios, por eso lo digo ahora en relación a la obra que decías antes, Cuestiones de Vida, uno de esos 2 proverbios sería una versión en catalán de uno de los proverbios que nos constan en la obra escrita en hebreo. Y eso es interesantísimo, porque realmente es un proverbio que aparte de Moshe Nathan no se encuentra en ningún otro lado, por tanto es obra de él, y eso permite por un lado demostrar tanto su producción en catalán como su producción en hebreo. Cuestiones de Vida es una composición también del género que decíamos antes, didáctico-moral, es una colección de proverbios morales, consta de un exordio, de un preludio poético muy, muy interesante, después si quieres hablamos de él, y después lo interesante es de que agrupa los casi 200, casi 300 proverbios en 58 capítulos. Cada capítulo trata de una cuestión distinta, yo qué sé, de la sabiduría, del dinero, del trabajo, de la mujer, del vestido, de la comida, asuntos que podían interesar a los judíos medievales que eran contemporáneos de Moshe Nathan. Los proverbios son pequeños dísticos, es decir, son poemas, la inmensa mayoría de veces, de 2 versos. En ocasiones nos encontramos con poemas de 3, de 4 y hasta de 6 versos, pero lo normal, lo que más abunda en la obra de Cuestiones de Vida es poemas de 2 versos. Cuando estudiabas su figura, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Lo que dices, esto es impactante. Lo que más me llamó la atención de Moshe Nathan quizás es una pregunta que no es fácil, porque por un lado cuando un investigador busca documentación alrededor de un judío, del sujeto sobre el cual pues basa su estudio, de entrada lo que deseas encontrar pues documentos impactantes, ¿no? De contenido impactante. A veces es así, a veces no es así. En el caso de Moshe Nathan hay documentos muy interesantes que permiten, yo qué sé, por ejemplo, establecer la relación que tenía con la monarquía o con los municipios
municipios que había alrededor de Tárrega con los cuales tenía relación. Nosotros sabemos que era una relación básicamente a través del préstamo, pero uno ya entiende que no solamente uno se relaciona a través del dinero. El dinero puede ser el motivo, puede ser el canal, pero después están las relaciones humanas, las que esa persona pues establece, entabla con las personas de los otros municipios o con las personas de su mismo municipio. Para mí, aquello que me llamó más la atención de Moshe Natán, pues es poco a poco como vas descubriendo todo el entramado de la Tárrega de su época, ¿no? Cómo lo puedes situar o cómo lo puedes ubicar en esa judería junto con otros judíos, junto con otras familias judías, cómo lo puedes situar también en Tárrega con otros personajes que viven en Tárrega y, como decía antes, también en relación con otros personajes de los municipios vecinos. La historia nos presenta a los personajes muchas veces aislados y el estudio de la documentación medieval lo que permite, aunque a pequeñas dosis y poco a poco, no tanto como quisiéramos, es precisamente ofrecer esa imagen, ese puzzle, ¿no? Esa imagen rica y variada de lo que eran las relaciones de los judíos medievales, que para nada estaban circunscritas a la judería, sino que, bueno, estaban pues abiertas a todo el municipio, cristiano, judío, como fuera. Moshe Natán, como bien has estado relatando, fue una figura muy importante dentro de la corte, fue un hombre relevante en muchísimos aspectos. Su figura, aún así, en nuestros días, la historia no ha hecho justicia con él. ¿Por qué crees que es debido a esta falta de conocimiento acerca de Moshe? Bueno, básicamente, si te soy sincero, creo que es debido a la falta de interés histórico por parte de nosotros mismos, de los que de alguna manera estamos aquí y que a veces pues no nos interesamos por este tipo de personajes. No sé cómo decirlo. Hay países en los que el pasado judío, el pasado medieval judío, ha sido estudiado largamente y de manera prolífica por filólogos, por historiadores, por arqueólogos. Yo no digo que en Cataluña o que en España no haya historiadores, no haya filólogos y arqueólogos interesados en el pasado judío válgame Dios, claro que los hay, ¿no? Pero quizás o la tradición o el interés es más reciente o se ha circunscrito, yo qué sé, en personajes o en juderías como muy obvias, ¿no? Grandes juderías, grandes personajes que a lo poco de rascar pues uno ya encuentra mucha documentación. En cambio, estos personajes que aún siendo importantes y aún teniendo casa como Moshe Natán en Barcelona, una segunda casa en Barcelona, residían fuera de Barcelona y parte de la documentación de los mismos no se limita única y exclusivamente a los grandes archivos, sino también a los archivos locales, pues es ahí donde adolece esa falta de investigadores, ¿no? Creo yo, vaya. Ya, ha sido un descuido de parte de un descuido histórico, ¿no? O sea, tal vez... Bueno, más que descuido, yo no creo que sea un descuido, sino que cuando se ha empezado a estudiar, creo, el pasado medieval judío, se ha empezado por unos aspectos quizás por los que han dado más de sí, los que tienen más enjundia, y después estos aspectos que la tienen, como te decía antes, porque a la que uno se mete en archivos locales, uno no para de encontrar documentación sobre estos personajes. Cuando yo terminé la tesis, había encontrado una documentación determinada sobre él. Después, yendo a otros archivos, o en los mismos archivos, pero en otra documentación, me han ido apareciendo más documentos relativos a Moshe Natán, que obviamente no están publicados en la tesis, pero están
están ahí, y con ellos juntamente me han aparecido documentos de otros judíos. Realmente hay una tarea ingente a la hora de recopilar toda esta documentación relativa a judíos. Una vez la tengamos, y una vez se haya procesado, yo creo que el caso de Moshe Natán y el caso de otros judíos más relevantes, menos ricos o más ricos difícil porque fue riquísimo, pero bueno, quizás influyentes en otros campos, ¿no? Pues saldrán a la luz, están todos ahí esperando que alguien sencillamente los vaya descubriendo y les vaya dando vida de nuevo. Es decir, ¿crees que hay más personajes similares a Moshe? Hay muchísimos personajes. Mi experiencia en archivos locales de Cataluña, hay que decir que también los archivos locales de Cataluña son muy ricos en lo que a documentación medieval se refiere. Pero raro es el caso en que uno no se meta en un archivo local, en un archivo eclesiástico, y tarde o temprano, más temprano que tarde, se vaya encontrando con referencias de judíos. Si uno va acumulando estas referencias, poco a poco van emergiendo unos personajes por encima de otros. Quizás uno de la talla de Moshe Natán, que además de ser un personaje influyente en la corte, influyente en el municipio y en otros municipios de alrededor, influyente en su comunidad, un personaje culto, no solo rico, sino además culto, autor en catalán y en castellano, quizás no de este nivel, pero de otros niveles sin lugar a duda. Sencillamente es cuestión, creo yo, de meterse a ello. Creo que básicamente es cuestión de que alguien quiera, ¿cómo lo diría?, financiar ese tipo de investigación y animar a investigadores para que lo hagan. Estoy convencido de que saldrían muchos judíos y muchas judías. Las judías son también como una cuestión pendiente, ¿no? Tiempo atrás, cuando hablamos de Verdú, ya te comentaba que una de las prestadoras, una de las creditoras más importantes era una judía de Tárrega, una mujer que una vez enviudada no se limitó a cerrar los negocios abiertos por su marido, sino que durante años, de alguna manera, pues trabajó con la fortuna que había heredado. O sea que también en ese campo estoy seguro que si uno pudiera dedicarse largamente a vaciar de documentos judíos los archivos medievales, serían muchas las referencias relativas a mujeres que nos dejarían boquiabiertos. Es decir, que aún hay muchos tesoros por descubrir. Muchísimos. Sorprendente, la verdad es que nunca había oído un aspecto como el que comentas. Mi visión era totalmente equivocada. Pensaba que había se habían hablado de casi la totalidad de personajes que podíamos conocer en época medieval, y así no es así. Exactamente, no es así ni mucho menos. Las comunidades judías medievales, al menos en Cataluña, que es el ámbito que más conozco yo, eran realmente sorprendentes por su variedad, por la riqueza, por un montón de cosas, ¿no? Y todo eso está en parte dicho en lo que serían generalidades, pero después está la tarea más detallada, más minuciosa, de ir comunidad por comunidad, ver qué es lo que ha quedado en los documentos y a partir de ahí proponer una visión que corrija, que complete, que amplíe pues las visiones más generales que hasta ahora se han ido dando sobre este aspecto. Precisamente cuando antes me preguntabas de Moshe Natán qué es lo que más me había llamado la atención de él, pues fue cuando lo pude de alguna manera introducir en su comunidad judía, en la Tárrega judía de la primera mitad del siglo XIV, cuando no solamente hablas de una persona, sino que eres capaz de hablar de su hermano, de la familia de su hermano, de las familias ricas que había también alrededor, de las familias no tan ricas pero que también estaban ahí, y ver cómo todas ellas de alguna manera estaban en continua relación, tal como estamos nosotros hoy en día, ¿no? De alguna forma, gracias a él, se descubrió la historia de muchas más personas y bueno, como bien dices, ¿no? De un entramado de personas, no una figura solitaria,
sino de una comunidad entera. Exacto. Josep Montaner, te queremos dar las gracias por habernos explicado esta riqueza, tantos datos sobre Moshe y como acabamos de comentar ahora, y en consecuencia de toda la historia que lo envolvía y de lo que aún está por descubrir. Pues nada, gracias, un placer. Un placer, Josep.